filosofía política, ¿sí? Eh, Como siempre les digo, ustedes en esta semana desarrollarán eh, este tema con sus profesores, tienen un material que se les ha alcanzado para estudiarlos y acá veremos algunas cosas que nos parecen importantes para entender el tema y algunos planteamientos. De eso se trata, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día el tema que nos ha tocado para esta semana, ¿no? ¿Qué cosa es esto de filosofía política, ¿no? ¿A qué denominamos filosofía política? Eh, en su material se da una definición de filosofía política, ¿no? Se dice que la filosofía política es una disciplina filosófica, ¿sí? Y que tiene o, digamos, razón de ser, objeto de estudio, ¿no? El de los fundamentos sobre cómo se organiza la sociedad para que, digamos, exista una adecuada convivencia. Y, y bueno, versa sobre cómo estructurar la sociedad, cómo gobernar la sociedad, o qué régimen debería seguir una sociedad, ¿no? En relación a su estructura y gobierno. Eh, entonces vamos a ver esto, ¿no? Primero, no estamos hablando de reflexiones realizadas por los filósofos en relación a cuestiones que están vinculadas con la estructuración de la sociedad, la organización de la sociedad, eh, la forma en que esa organización y esa estructura se deben a ciertos principios eh, que han servido para organizarlas y son los que están detrás de su dinámica, ¿verdad? Eh, los principios que sirven para distribuir los recursos y las oportunidades entre los individuos y grupos dentro de una comunidad determinada, ¿no? Dado el objeto de estudio, hay temas que son fundamentales, ¿no? Por favor, un ratito. Bueno, disculpen
el lapsus, ¿ya? Decíamos, ¿no? Que en el caso de la filosofía política estamos hablando de un conjunto de reflexiones llevadas a cabo por filósofos y que buscan, ¿no? Dar cuenta de aquellos principios con los que, o que están detrás de la forma en que una sociedad se ha organizado o se debe organizar, ¿no? Etcétera. Es decir, tratar de hallar aquello que nos permita comprender por qué la sociedad tiene el orden que tiene y tiene la dinámica que tiene, ¿sí? Y claro, hablar de una ciudad es hablar pues de eso, ¿no? De un cierto orden que hay entre los hombres que comparten un territorio, que tienen en común ciertas creencias, ¿no? Que conviven y que para lograr que esa convivencia sea posible y sea permanente, necesita de, eh, digamos, establecerse sobre la base de ciertos principios, ¿no? Eh, digamos, uno puede tomar como una referencia para comenzar a comprender qué es esto de filosofía política, eh, algunos textos, inclusive ya de algunos filósofos muy antiguos, ¿no? Porque además siguen de alguna manera estos filósofos teniendo una gran influencia y presencia entre nosotros, ¿no? Me refiero a los hombres contemporáneos. Por ejemplo, es el caso de Platón, que escribe, tiene este texto famoso, ¿no? Que es la República, ¿no? En el cual Platón lo que hace es ver cómo deberías organizarse la sociedad, sobre la base de qué principio se debe organizar, ¿no? Para que tengamos una ciudad y una ciudad que permita una convivencia justa, ¿no? Eh, si uno lee la República puede darse cuenta de que Platón no está hablando de la ciudad real, está hablando de un modelo de sociedad, pero no es que la sociedad real, mm, digamos, no subyace, no tiene una presencia subyacente a la República, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Platón está preocupado porque la ciudad de Atenas está en crisis, ¿no? Y este esfuerzo reflexivo tiene como un propósito establecer un modelo desde el cual no solamente pueda evaluarse la sociedad existente, sino además hacia la cual debiera tender la sociedad si quiere que se pueda tener una sociedad justa, ¿no? Entonces el modelo presentado por Platón en la República parece tener, ¿no? Una finalidad regulatoria, como un principio regulatorio, ¿no? Sirva como tal, ¿no? Para que este nos ayude a orientarnos en relación a la sociedad que tenemos, eh, pero sobre todo la sociedad que deberíamos tener, considerando, como hemos dicho, que el ideal es pues tener una sociedad justa, ¿no? Donde haya una convivencia justa entre los miembros de la sociedad. Dicho esto, sin embargo, hay mucha distancia entre Platón y lo que ahora nosotros tenemos como sociedad y lo que en el mundo moderno y contemporáneo se ha
eh, reflexionado, ¿no? Acerca de la sociedad, de la manera en que ésta es y la que debe ser, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Entonces, el material que ustedes tienen, pues decíamos parte de esto, ¿no? Dar cuenta de cómo es que en la filosofía, en el curso del desarrollo de la filosofía, hay algunos filósofos que han estado reflexionando acerca de cómo esta debe ser, es y debe ser, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos avanzando. Eh, en el material que ustedes tienen, en lo fundamental, diríamos, se está trabajando sobre las corrientes filosóficas, eh, sobre, ¿no? Corrientes de filosofía política, particularmente contemporáneas, modernas contemporáneas, ¿no? Y ahí habría que explicar una cosa que yo no sé si sus profesores lo han hecho, no lo han hecho, no voy a especular sobre eso, pero sí me parece a mí muy importante, ¿no? Y es que el mundo moderno parte de ciertas creencias que no tienen precedentes en el mundo antiguo. La idea misma de sociedad como el resultado de individuos y a través de un contrato, que es la idea central o la más importante en el material que ustedes tienen, eh, esta idea no tiene precedentes en la antigüedad, por lo menos no en los filósofos que se suelen estudiar de la antigüedad para efectos de la filosofía política, ¿no? Es más, el propio punto de partida de la filosofía política moderna, que podemos ubicarla entre Maquiavelo y Hobbes, eh, eh, parte justamente de rechazar esa filosofía política que no trata de lo que es, sino que trata de lo que debe ser, que trata no de la realidad, sino de aquello que está más allá de la realidad, ¿no? Es decir, la política, la filosofía política moderna y contemporánea tiene como punto de partida y alrededor de la cual se polemiza lo que se conoce como el realismo político, ¿no? Que para algunos eso tiene, en el mundo moderno tiene su punto de partida en Maquiavelo. Él, en su obra más conocida, que es El Príncipe, da cuenta de que en realidad él no va a tratar de cómo debe ser, sino de lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que la política es realmente, ¿no? Y, eso como punto de partida en el terreno de la reflexión eh, acerca de la, de la política, ¿no? O sea, no se trata de cómo debe ser, sino qué es realmente, ¿no? Por eso ahí hay una ruptura, se dice, ¿no? Hay una ruptura porque, es más, lo que va a hacer en realidad Maquiavelo es, sobre todo en El Príncipe, eh, establecer un conjunto de, digamos,
de consejos, un conjunto de normas, ¿no? Que debería seguir, debería seguirse en el terreno de la política para tener pues este éxito, ¿no? En ella. Considerando allí que tener éxito en la política es, si no se tiene el poder, conseguirlo, hacerse de él, y si se tiene el poder, pues el éxito en la política constituiría el mantenerse en el poder, ¿no? O sea, él lo que hace es pues ofrecer eso, consejos prácticos, ¿no? Como decíamos, para los que no tienen el poder, consejos de cómo hacerse de él, y para los que ya tienen el poder, cómo mantenerse en él, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Maquiavelo era un diplomático y que había hecho ejercicio de ello durante un tiempo, ¿no? Y que eso le permite, más o menos, tomar contacto con gente de poder, ¿no? Y que a partir, al parecer, de esa experiencia y de las lecturas y reflexiones, digamos, a las que se ha acercado, pues ha logrado, ¿no? Establecer un conjunto de consejos, normas, reglas para el quehacer político, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Conjunto de consejos, reglas, eh, que a menudo en realidad describen eh, estrategias, tácticas que deben de seguir los políticos, como hemos dicho, con el objetivo de conseguir o bien mantenerse en el poder, o bien acceder al mismo, ¿no? Que sería la finalidad de la política, ¿no? Eh, y en el caso de Hobbes, es con Thomas Hobbes que se introduce como un elemento clave para entender la manera de organizar la sociedad y la propia actividad política misma, la idea de contrato, la idea de contrato, ¿no? Y entonces nos vamos a detener un poquito en esta idea de contrato, ¿no? Que ha dado lugar a lo que en política se conoce como el contractualismo, ¿no? Porque parece que ahí está, digamos, la clave para entender eh, la forma en que eh, se plantean los problemas en relación a la política, ¿no? A los problemas políticos. ¿Qué es esto del contrato, ¿no? La teoría contractualista. La idea central es esta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que da legitimidad a un gobierno o a una autoridad, ¿no? Pensemos en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué le da legitimidad a nuestros gobernantes? A la presidenta Dina Boluarte o al alcalde de Lima, o sea, ¿qué le da legitimidad? ¿No? Em, y entonces ahí se plantea que, claro, lo que da legitimidad a la autoridad, ¿no? Al gobierno,
Bueno, no sé qué es lo que exactamente habrá pasado, pero espero que me estén escuchando. Bueno, decíamos que vamos a detenernos un poquito en esto del contractualismo, ¿no? Porque me parece a mí que esta es la idea central eh, en la política moderna y llega hasta la política contemporánea, ¿no? En los tiempos contemporáneos hablamos del neocontractualismo, ¿no? Para referirnos a algunas teorías en filosofía política que se han desarrollado sobre todo en el siglo XX. Bueno, pero ¿qué cosa es esto del contractualismo? ¿Qué cosa es un contrato, no? Contrato es un vínculo que se genera entre personas, ¿no? Según las cuales las partes que, digamos, entre las que se establece ese vínculo se comprometen a, ¿no? Eh, Se comprometen, o sea, generan ciertos compromisos, ¿no? Digamos, yo establezco un contrato para arrendar una casa. Porque yo, que no tengo una casa, quiero alquilar una, ¿no? Ello me va a permitir satisfacer una necesidad. Y hay personas que tienen casas y que las alquilan, ¿no? Y ellas, claro, alquilarlas quiere decir que pueden permitir que en esa casa que es de su propiedad puedan vivir otras personas, pero, y en eso consiste el contrato, estas personas para poder hacer uso de usufructo de esa casa, ¿no? Eh, Se comprometen a, ¿no? En este caso, el caso de los alquileres, a pagar una cantidad de dinero por un lapso de tiempo para poder estar viviendo en esa casa, ¿no? Y si normalmente hay varias cláusulas ahí que lo que buscan es que toda vez que la idea es que acceda a la casa para poder vivir en ella, también esa casa se va a deteriorar con el tiempo, pero el deterioro normal que puede tener puede alterarse dependiendo del uso que se haga de ella, ¿no? Y por eso normalmente se colocan cláusulas para garantizar un uso adecuado que permita que el dinero que se va a cobrar por ello, ¿no? Sea el suficiente para no solamente obtener una renta, un beneficio, una ganancia, un ingreso, sino además para, mirando al deterioro que pueda sufrir la casa, pueda tenerse los recursos para de repararla de ser necesario o hacer el mantenimiento adecuado, ¿no? Pues bueno, pero hay un contrato, o sea, dos partes, más pueden ser, pero dos partes, digamos, establecen ciertos compromisos. Unos brindando un bien o un servicio y otros demandando ese bien o ese servicio, ¿no? Accediendo a él a partir del contrato. Sí, bueno, en términos generales, digamos, aceptemos eso como la idea de contrato. Pero claro, son compromisos que las partes pueden no respetar, ¿sí? Digamos que ustedes deben ver, seguro, en algunos casos, aquí en el Perú ya no se hace mucha, no se visibiliza mucho ese problema, pero hay situaciones en las cuales la persona que ha alquilado la casa ha dejado de pagar ¿no? Ha dejado de cumplir con sus obligaciones. O está haciendo un uso inadecuado de la casa, de modo que la está deteriorando o está haciendo cosas que en el contrato que se había establecido suponen
penalizaciones, es decir, sanciones. Pues bien, si hemos firmado el contrato entre dos y una de las partes no lo cumple, ¿qué capacidad tiene la otra para poder sancionar en el caso que se requiera o recuperar el bien en algunos casos, ¿no? Ustedes saben que hay personas que no solamente no pagan por el alquiler de la casa, sino además, ¿verdad? Hacen un uso abusivo de ella y no quieren salir de ella, por ejemplo, en el caso de los alquileres de algunas casas, ¿no? ¿Quién hace cumplir el contrato? Eh, Supongamos que las partes decidan tomar en sus manos la justicia, ¿no? Es decir, hacer que la persona que no cumple el contrato, porque no solamente hay veces que el que alquila no cumple el contrato, sino también la persona que es propietaria no cumple el contrato, por ejemplo. Cuando hay fallas que en realidad no deberían ser financiadas por el que ha alquilado la casa porque son fallas estructurales o fallas que devienen de algo que no se había contemplado y por lo tanto que la persona dueña de la casa debería responder por ello y no lo hace, ¿no? Dañando la posibilidad o limitando la posibilidad de usufructuar la casa de quien la alquiló. Hay todos esos tipos de problemas, pero bueno, pero ¿quién resuelve cuando hay un conflicto entre las partes? Si las partes van a resolverla por su cuenta, entonces ahí tenemos muchas veces conflictos muy graves, ¿no? Por ejemplo, dueños que contratan personas para desalojar de una manera violenta a otras y personas que para no ser desalojadas contratan personas para oponerse a eso y donde se llega a conflictos muy graves, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Y entonces se establece que la forma de resolver eso pasa por establecer un árbitro, ¿no? Alguien que arbitre, ¿sí? Alguien que viendo al contrato y viendo a las partes, ¿verdad? Resuelva. Y lo que resuelva debe ser asumido por las partes con carácter obligatorio, ¿no? Bueno, en el caso habitual, la idea es, va usted a la policía, denuncia, va a la fiscalía, denuncia, esto va al juez y el juez dirime. Ni la policía ni la fiscalía pueden resolver. El juez dirime, ¿no? Pero ¿quién es el juez? ¿Cómo así? Lo que él decida debe ser aceptado por las partes y debe ser además cumplido por las partes. ¿Y qué pasa si uno no cumple con lo que el juez ha determinado, ¿no? El juez tiene la prerrogativa de pedirle en este caso a la policía, por ejemplo, para desalojar a la persona o proteger, ¿no? A la persona que está habitando la casa. O al revés, ¿no? El juez tiene la prerrogativa de obligar al que ha alquilado la casa a cumplir con ciertas cosas, ¿no? Es decir, pero el juez tiene esa prerrogativa, ¿no? La de no solamente establecer, ¿no? Determinar cuál es la sanción de ser el caso, ¿no? Sino además de que esa sanción sea cumplida. O sea, lo que él determine, lo que él juzgue, ¿no? Mm, Es ley para las partes están obligadas a cumplirla.
esta idea básica del contrato es la que se supone se plantea como algo que puede permitirnos comprender cómo funciona el asunto en la sociedad, ¿no? Cómo funciona en la sociedad. Es decir, quienes nos gobiernan desde el control que tienen del Estado. Y el Estado se ha establecido como ese árbitro, ¿sí? Como ese árbitro que va a dirimir todas las diferencias que hayan entre las partes. Partes que han firmado un contrato social, un contrato que, digamos, tiene o se explicita en algunos documentos o hay veces hay determinadas reglas, normas que son implícitas, ¿no? Pero que se consideran como normas, reglas, como cláusulas del contrato que deben ser cumplidas, ¿no? Entonces, claro, la idea aquí es que quien nos gobierna toma esa posición de poder, ¿no? A partir de, digamos, el Estado y de la forma en que los ciudadanos hemos contratado, hemos generado un contrato donde están determinadas ahí nuestras obligaciones, nuestros deberes y obligaciones, ¿no? Deberes y derechos. Eh, y el Estado solo tiene un propósito, ¿no? La de garantizar el cumplimiento de ese contrato, ¿sí? Y claro, todas las prerrogativas que desde el contrato se le pueden otorgar al Estado. Claro, uno puede tomar como referencia de contrato la Constitución, por ejemplo. Si nosotros infringimos las normas constitucionales, ¿verdad? Y las normas constitucionales tienen un propósito, ¿no? Que es el de garantizar la convivencia. Pues hemos firmado un contrato donde ahí hemos establecido cláusulas, normas, ¿no? Que lo que buscan es que podamos convivir individuos que tenemos deseos, que estamos impulsados por esos deseos y que eh, para lograr realizar esos deseos, sí, necesitamos de actuar y donde esa actuación puede generar conflicto con los otros, ¿no? Tenemos deseos, tenemos necesidades y en vista de satisfacerla, ¿no? Y vamos a realizar un conjunto de acciones que pueden chocar con los intereses de otros, con los deseos de otros y con las acciones que otros emprenden en vista de satisfacer esos deseos. Y entonces, claro, se genera ahí o se puede generar un conflicto, ¿no? Y se ha generado y se genera habitualmente conflictos, pero justamente por eso el Estado cobra legitimidad, ¿no? Merced a ese contrato que hemos establecido, el Estado forma parte de ese contrato en calidad de árbitro establecido por ese contrato para dirimir nuestras diferencias. ¿Sí? Para crear las condiciones que hagan posible una convivencia pacífica. Claro, detrás de esta idea de contrato
Hay pues varias ideas que son modernas, no existen antes, ¿sí? Una de esas ideas es que eh, la sociedad está constituida por individuos autónomos, individuos que además están movidos por sus deseos, ¿sí? Y donde eh, busca satisfacer esos deseos, sí, en esta relación que establece con los otros, ¿no? Pero ahí hay un problema, pues, ¿no? Porque los otros también tienen deseos y hay veces los deseos que tienen los otros solo pueden ser satisfechos a partir de bienes que son limitados y que también nosotros los requeriríamos para satisfacer el nuestro. Y entonces se produce ahí un conflicto. Pero, ojo, primera cosa, ¿no? Somos individuos. Nos mueven los deseos, ¿sí? Y estos deseos, su satisfacción, en muchos casos nos lleva a un conflicto con otros, ¿sí? Pero así como estamos movidos por los deseos, también somos sujetos racionales. Y cuando decimos sujetos racionales, estamos diciendo sujetos que pueden deliberar y que a través de su deliberación pueden establecer estrategias que le permitan, ¿no? Superar este conflicto. Y la idea es que estos sujetos racionales, ¿no? Se dan cuenta que si dejan que los deseos gobiernen la acción humana, no solamente es inevitable el conflicto, sino es inevitable lo que a partir del conflicto se puede generar, que es la muerte misma, ¿no? Si no se pone freno a los deseos o si no hay manera de encauzarlo, esto nos puede llevar a un conflicto y a la muerte. Y entonces hay que buscar la forma de que la resolución de estos conflictos, ¿no? No tomen caminos que no sea pues este, ¿no? El de la confrontación, ¿no? Y esa es la idea de crear el Estado, ¿no? En el caso de Hobbes, además, la creación del Estado supone la dotación de capacidad para el mismo de imponer lo que en su ejercicio como árbitro determine, ¿no? O sea, el Estado tiene que tener el poder suficiente para poder eh, garantizar que lo que él decida se va a cumplir por las partes, será cumplido por todos los miembros de la sociedad. Y claro, puede darse el caso, como hay veces ocurre, de que hayan personas que se agrupen con el propósito explícito de no cumplir lo que el contrato ha establecido. Y no estamos hablando de una persona, sino de un conjunto de personas. Por lo tanto, ese conjunto de personas despliega un poder, ¿no? El Estado se supone debe tener el poder suficiente para que aun cuando se reúnan personas, ¿no? En vista o en dirección a no cumplir con lo que el Estado ha establecido, el Estado puede imponerse.
¿sí? Entonces, el Estado tiene que tener mucho poder, ¿no? En el caso de Hobbes, poder absoluto, ¿sí? No puede haber un poder superior al del Estado. Entonces, tiene que tener un poder. Sí, pues bien, pero ese poder que tiene el Estado, ¿no? Se supone que debe usarse para garantizar la convivencia. Y entonces van a surgir pensadores que comienzan a revisar el tema del contrato en dirección a ponerle límites al Estado. O sea, no cuestionan, ¿no?, el Estado. Es más, asumen que es necesario, pero hay que ponerle límites. Y esos límites están determinados por lo que algunos han planteado como derechos naturales. Locke, por ejemplo, ¿no?, que es muy importante para entender, por ejemplo, lo que es la Revolución Americana, ¿no?, la Revolución de los Estados Unidos. Porque se establecen ahí, o Locke establece, que hay límites, que esos límites están o se establecen a partir de esto que se considera como derechos naturales, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, ¿no? Y cuando se dice derechos naturales, lo que se está diciendo es lo siguiente, ¿no? A mí no me otorgan, no hay una institución, una instancia que me otorga la libertad. Yo soy libre. Libre, naturalmente soy libre. Y el Estado no me otorga la libertad. El Estado lo que hace es garantizar mi libertad, garantizar que yo pueda actuar libremente, pueda desenvolverme con libertad, ¿no? Es un garante, debe garantizar, forma parte de este garantizar, generar las condiciones para que mi libertad prevalezca. Hablamos de libertad de opinión, libertad, ya ustedes más o menos conocen eso, ¿no? Eh, pero la idea es esa, ¿no? O sea, yo soy libre. No es que el Estado me otorgue la libertad, es que yo soy libre. Y el Estado lo que puede hacer es garantizar que mi libertad no sea eh, eliminada, excluida, limitada, ¿no?, por alguien. Tengo derecho a la propiedad, ¿sí? O sea, yo soy propietario de, lo cual supone que sobre el bien que soy propietario, yo tengo usufructo del mismo, ¿no? Y nadie debería impedir que yo tenga usufructo del mismo. Por lo tanto, hay un límite, nuevamente, ¿no? El Estado está para garantizar eso, ¿no? Garantizar que yo, si soy propietario de algo, puedo usufructuar de ese algo, ¿no? Y que ese algo de lo que soy propietario no sea violentado. O sea, no puede alguien venir y, más allá de que lo necesite o no lo necesite, coger una cosa mía que es mi propiedad y lo use, ¿no? Lo use sin más, ¿no? O sea, yo tengo, ¿no?, privilegios sobre ese bien, y si alguien quiere utilizarlo, pues va a tener que solicitar que yo le ceda ese bien o
como es en el caso de las transacciones comerciales, acceder a ese bien a partir de comprar el bien, ¿no? Es decir, pagar derecho de usufructo, ¿no? De ese bien, ¿no? Muy bien, entonces tenemos eso, libertad, propiedad y tenemos la vida, ¿sí? La vida o sea, hay un derecho a la vida, ¿no? Derecho a vivir. Nadie puede limitar eso. Más bien el Estado debe garantizar que eso sea protegido, ¿no? Tengo derecho a la vida y tener derecho a la vida es, por ejemplo, entre otras cosas, tener derecho a la salud, ¿no? Nadie puede poner en riesgo mi salud. Nadie puede, porque sí, ¿no? Violentar, violentarme físicamente, psicológicamente, etcétera, ¿no? No, no se puede. Entonces, y el Estado tiene que garantizar esto. O sea, hay un límite, ¿no? Claro, y viene Rousseau y comienza también, es más, uno de sus libros se llama así, ¿no? El contrato social. Pero tiene dos libros que son muy importantes, ¿no? Uno es el contrato social y el otro es el origen de la desigualdad entre los hombres. Es más, tiene otros, ¿no? El Emilio, tiene otros que también son importantes para los que estamos conversando, pero digamos, podríamos centrar nuestra atención en más o menos la idea básica, ¿no? Que nos presenta Rousseau, ¿no? La idea básica en torno al tema que estamos conversando, ¿no? Rousseau, igual que los otros, también, ¿no? Sostiene que efectivamente hay un contrato social, ¿no? Es más, sin ese contrato la sociedad no sería posible. Pero ese contrato, que además está haciendo posible esta sociedad, no es justo para Rousseau. Y no es justo por su origen. El contrato vigente, ese contrato que está vigente, es un contrato que se estableció, ¿no? En condiciones desfavorables para una de las partes. No es un contrato que se dio en condiciones en las que todos o estaba garantizado la igualdad y la misma oportunidad para todos. No. Hay una famosa imagen, ¿no? Que de alguna manera da cuenta de a qué se refiere eh, Rousseau, ¿no? Dice, él va a decir, bueno, alguien cercó un terreno, o sea, los terrenos no estaban cercados, cualquiera podía usufructuar, ¿no? En, en cualquier parte, llamémosle así, no había límite, ¿no? Pero de repente alguien cercó, ¿no? Cercó un terreno y pues dijo, esto es mío. Es decir, todo lo que hay dentro de ese terreno, solo él puede usufructuarlo, ningún otro. ¿Sí? Recordemos que mucha de esta gente, como Rousseau, Voltaire, ¿no? Están recibiendo noticias de América, noticias que dan cuenta de las sociedades que habían acá a la llegada de los españoles, ¿no? En el caso
de toda esta zona que hoy llamamos Latinoamérica, ¿no? Llegaron acá y encontraron un conjunto de sociedades, en sociedades en las cuales no había propiedad privada, no por lo menos como nosotros la definimos y como nosotros lo conocemos. Y están recibiendo noticias sobre eso, ¿no? Cómo es que estas sociedades funcionan, pero no hay propiedad privada. ¿Y qué quiere decir que no hay propiedad privada? Que a nadie se le ocurre decir, esto es mío, ¿no? Como alguien que es el único que puede usufructuar terreno, un territorio o algunos bienes. No, ¿no? Entonces, Rousseau dice, claro, acá hay un problema. Y esto lo hace discutir, en cierto modo, en discusión con Hobbes, porque Hobbes había planteado de que la necesidad del Estado radicaba en que los hombres, movidos por deseos, sin Estado, o sea, en momentos en que todavía el Estado no existía, o sea, aún hay un momento originario, un momento ah, hipotético, ¿no? En ese momento se aparece el Estado justamente porque en ese momento, no habiendo Estado, se deja pues a la actuación de los hombres movidos solo por sus deseos. Y eso lleva a un conflicto, a una competencia entre las personas y a un conflicto derivado de la misma, ¿no? Y a la posibilidad de la muerte. Y Rousseau le va a decir, bueno, esa imagen que él está proyectando, ¿no? Como momento originario de hombre movido por deseos que compiten y donde la competencia puede derivar en el dominio de uno sobre otro o en la muerte, esa, ese no es un momento originario. Esa es la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Donde se tiene la idea de que hay un hombre que es egoísta por naturaleza y donde lo que hay en esta sociedad es una competencia regulada por el Estado, ¿no? Donde el Estado actúa no para frenar eso, ¿no? Sino actúa más bien para crear condiciones donde eso, ¿no? No acarree conflictos, etcétera, ¿no? Se le dice, no, esto es, la realidad que estamos viviendo es en realidad la que se está describiendo por Hobbes, no es la realidad originaria, que en realidad el hombre, por naturaleza, no es egoísta, sino la tendencia en el hombre, en estado de naturaleza, es la solidaridad, ¿sí? Eh, pues bien, ¿y qué surge esta situación, ¿no? A raíz justamente de la aparición de la propiedad privada? O sea, esto que algunos plantean como un derecho natural, no es un derecho natural, está diciendo. Esto tiene un origen histórico, ¿sí? Y entonces, claro, aparecen ahí cuestionado algo que desde muy antiguo no se cuestionaba, ¿no? Em, la propiedad como derecho natural comienza a ser cuestionado, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque si el actual contrato, o sea, ese conjunto de normas, reglas que están sirviendo para regular nuestras vidas, para
regular la convivencia entre nosotros. Y el Estado que ha sido erigido para velar porque esas reglas se cumplan, ¿no? Si todo esto en realidad se gestó en condiciones desfavorables para unos, no en un Estado en el cual todos tenían igualdad de oportunidad, tenían libertad, no, no. ¿Qué hacemos? Entonces Rousseau plantea la necesidad de un nuevo contrato social, un contrato social, ¿no? Eh, Dando lugar con ello a justificar las revoluciones. O sea, las revoluciones, desde esta lógica, son eso, ¿no? El poder hacer que la sociedad se refunde, que se genere un nuevo contrato social y en condiciones eh, que permitan que efectivamente el contrato social que de ello emerja sean efectivamente en, en condiciones de sujetos libres realmente. Y, ¿verdad? Bueno, esto va a ser retomado luego en el mundo contemporáneo por los neocontractualistas, ¿no? Pero la idea clave aquí es esa, ¿no? Hay un contrato, o sea, en las sociedades en las que nosotros vivimos hay un contrato, pero las condiciones en las que se ha generado ese contrato no son las que explican por qué tenemos sociedades tan injustas. O sea, no es que la injusticia esté al margen del contrato, sino es el contrato y las condiciones en las que se elaboró ese contrato las que explican la injusticia en la que se vive, ¿no? La estructura de la sociedad, la organización de la misma y la forma en que se eh, gestiona la sociedad, para usar un término más cercano a nuestro tiempo, digamos, ¿no? Em, Derivan tanto de esas condiciones que generaron este contrato, condiciones injustas, como también de las cláusulas que en ese contrato existen y que devienen, su cumplimiento deviene en injusticia. Entonces, bien, bueno, vayamos hacia un nuevo contrato, ¿no? Recuerden, las colonias británicas en el norte de América, que van a dar lugar a los Estados Unidos, se rebelan contra lo que ellos consideran una injusticia, ¿no? Y fundan una sociedad, es decir, elaboran un nuevo contrato, pero la idea es encargarse de que este nuevo contrato se dé en condiciones que permitan que lo que la realización del contrato, la ejecución del mismo, si ustedes quieren, genere una sociedad justa, ¿no? Y para lograr eso, los sujetos que van a firmar ese contrato tienen que ser libres, ¿no? Tienen que ser autónomos de todo este trabajo que va a desarrollar Kant, ¿no?
alrededor del individuo y la autonomía del individuo tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un contrato, pero un contrato que es el resultado de sujetos realmente libres y donde libertad significa autonomía. O sea, autonomía, recuerden ustedes, ¿no? Es la capacidad que uno tiene para determinar las leyes que uno mismo va a seguir. Y siguiendo las leyes que uno mismo ha determinado, ya no se puede decir que estamos siendo dominados, ¿no? Entonces, la idea es esta, o sea, vamos a establecer un nuevo contrato, pero con sujetos verdaderamente autónomos, ¿sí? Libres y autónomos, ¿no? Eh, Decía yo que hay otros libros de Rousseau que podrían ayudarnos quizá a entender mejor de qué se trata esto, ¿no? El propio, por ejemplo, no es casual que Rousseau le dé tanta importancia a la educación. Al final de cuentas, recuerden ustedes que los ilustrados eh, piensan que una sociedad en la que los individuos comiencen a hacer uso de su razón, y hacer uso de su razón supone una suerte de entrenamiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que comenzar a entrenarnos en el uso de la razón. eh, y la garantía de que no se va a ejercer dominio sobre nosotros es ese uso de la razón, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos para usar esa razón, ¿no? Tenemos que tener capacidad para usar esa razón de manera efectiva, ¿no? Entonces, de eso se trata en aquí. Liberalismo, libertad, autonomía, ¿sí? Libertad, autonomía. Anarquismo, la autoridad, el Estado viola mis libertades, violenta mis libertades. Es la tendencia, ¿no? Esta concentración del poder en el Estado, esta delegación del poder que hacen los individuos en el Estado, ¿no? Estado que además, como hemos visto en el caso de Rousseau, dadas las condiciones en las que se ha dado el contrato que ha dado origen a ese Estado, este Estado no es un Estado que garantice la libertad, la justicia, ¿no? Muy bien, ese Estado es un Estado en realidad opresor y hay que terminar con él. En el caso del anarquismo, claro, la idea es que este individuo libre, autónomo, ¿no? Suficiente para poder construir una comunidad, ¿no? Para poder quedar garantizada la convivencia, que no requiere, por lo tanto, ninguna autoridad por encima de él, ¿no? Y en el caso del comunismo, recuerden, ¿no? Marx es partidario de que la sociedad cambia, que hay revoluciones, que las relaciones sociales van cambiando. Uno podría, en términos del contrato, decir que el contrato va cambiando, ¿no? Y hay una cierta idea en el caso de Marx de que el contrato va cambiando, pero va cambiando en una dirección, ¿no? Muy parecida a la de los anarquistas, ¿no? Porque la dirección es la libertad. Es, es interesante ver, por ejemplo, cómo
en realidad eh, la idea de libertad está presente en todas las corrientes de filosofía política más importantes, ¿no? Claro está que la idea de libertad no está siendo formulada del mismo modo y ahí vienen las diferencias, ¿no? Libertad entendida como igualdad ante la ley, ¿no? Liberalismo, sí, pero ¿y qué pasa con las condiciones que rodean a los sujetos y que pueden llevar a que esa libertad de la que se afirma no puede ser ejercida plenamente o su ejercicio supone, ¿verdad?, desigualdad, dominación, ¿no? Entonces, claro, vamos a una revolución, ¿no? Cambiemos el contrato y cambiémoslo en dirección a que se incorpore, ¿no?, dentro del contrato las condiciones que hagan posible, ¿no?, un verdadero ejercicio de libertad, ¿sí? Entendiendo por verdadero ejercicio de libertad condiciones adecuadas para que tengamos la misma oportunidad o las mismas oportunidades, digamos, ¿no? Pero sobre todo donde la libertad también es libre realización, o sea, posibilidad de realización humana, ¿no? Bueno, y claro, está el anarquismo con su negación de la autoridad y del Estado, ¿no? Pero con la afirmación de la autonomía individual. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en estos últimos tiempos se habla mucho, ¿no?, de ahora que hay algunos gobernantes que se declaran libertarios, anarquistas libertarios, con una suerte de anarquismo libertario, ¿no? O sea, o hay toda una tendencia, ¿no?, afirmar algo así como un anarquismo libertario, ¿no? Justamente en esa dirección, ¿no? De negar el Estado, o sea, suprimir el Estado, sí, y apostar por la libertad individual eh, en su sentido más extremo, ¿no? Y, y luego tenemos el comunismo. Ustedes saben que eh, se hace, hay veces una distinción, ¿no?, entre movimientos socialistas y movimientos comunistas. Es más, en realidad, históricamente, estas dos cosas se presentan en un momento, ¿no? Socialistas y comunistas como dos posturas que, si bien tienen alguna cercanía, también tienen algunas diferencias, ¿no? Hasta que, bueno, hegemoniza dentro del socialismo y el comunismo el marxismo, termina constituyéndose en un referente o el referente más importante para para el desarrollo, ¿no?, teórico de lo que se conoce como el socialismo científico y el comunismo, ¿no? Y como decíamos, donde la idea básica es esa, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, cuando decimos vivimos en una sociedad, vivimos inmersos en un conjunto de relaciones sociales que reflejan el desarrollo de las fuerzas productivas, pero vivimos inmersos en un conjunto de relaciones sociales que están trabando las posibilidades para que el hombre pueda realizarse plenamente.
Y el capitalismo sería eso, ¿no? Ese momento en que la sociedad está inmersa en un conjunto de relaciones sociales capitalistas, y que éstas están trabando, ¿no?, la posibilidad de que el hombre pueda realizarse plenamente. Y justamente se trata de cambiar estas relaciones sociales, ¿no? Que, digamos, toman formas jurídico-políticas, va a decir él, ¿no? Pero es cambiar esto, ¿no? Y se cambia porque, como hemos dicho, mm, la posibilidad efectiva de liberación plena del ser humano pasa por superar la libertad formal, por lo menos ese es el planteamiento de Marx, bueno, es lo que yo interpreto como el planteamiento de Marx, eh, y entonces se trata de eso, ¿no? O sea, superar esa sociedad donde hay una libertad formal, seguramente, pero donde no hay libertad real. Y la prueba de la ausencia de esa libertad real son, ¿no?, limitaciones en las oportunidades que tienen los hombres, en las posibilidades de realización plena de todas sus potencialidades, ¿no? Y eh, bueno, eh, luego viene el comunitarismo, ¿no? Que si en algo coincide con algunas críticas al liberalismo hechas, por ejemplo, por el comunismo, ¿no?, o el anarquismo, en alguna medida es eso, ¿no? Que se ha olvidado al sujeto real. O sea, en el comunitarismo la idea es, claro, ese contrato que se ha firmado, no ha tomado en cuenta a los sujetos reales. ¿Y a qué se refiere con sujetos reales? Nuestras comunidades, ¿sí?, no han sido tomadas en cuenta, en el sentido de nosotros somos sujetos que formamos parte de una comunidad, ¿sí? Y al momento en que se ha construido el Estado-Nación moderno, no se ha tomado en cuenta eso. Y al no tomarse en cuenta eso, eh, prácticamente se ha anulado al sujeto real. ¿Por qué? Porque nuestras maneras de actuar, sí, tienen que ver mucho con nuestra pertenencia a una comunidad. O sea, todas nuestras acciones, detrás de todas nuestras acciones hay creencias. Si yo dejo a un lado las creencias de los sujetos, en realidad lo que estoy haciendo es introducir el sinsentido a la vida de los sujetos. Claro, la idea en la modernidad fue sustraer, ¿no?, todo eso porque había el proyecto de construir una nación. O sea, la idea era homogenizar a las personas en términos de creencias, por ejemplo, ¿no? Y una de las maneras de homogenizar era a través, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestro país hasta finales del siglo XIX era mayoritariamente indígena y minoritariamente criollo. Mayoritariamente los hablantes eran quechuas, ¿no? O sea, el habla era el quechua en la mayor parte de la población del país. Y
era una minoría la criolla, pero ella es la que tiene el poder, digamos, ¿no? Es la que controla el Estado, es la que determina el contrato social que va a dar lugar a la sociedad en la que vivimos. Y determina ese contrato social, ¿no? Excluyendo a todos los demás, a esa mayoría que no, que no es tomada en consideración, ¿no? Sea porque se les considere inferiores o lo que sea, pero no se les toma en consideración. Y entonces, claro, el contrato que se genera, piensen ustedes en la Declaración de la Independencia, la primera Constitución y las constituciones que de ahí vienen en adelante, ¿no? Y de todas las normas que se han venido desarrollando, introduciendo, constituyendo el marco de nuestra convivencia, ¿no? Han sido las que ha determinado ese grupo que tiene control del Estado y de todos los mecanismos que supone el Estado y desde el cual éste intenta modelar a la sociedad, ¿no? Homogenizar a la sociedad. En el Perú habían muchísimas etnias, muchísimas lenguas, y hasta ahora las hay, ¿no? Pero la idea es homogenizar. Por lo tanto, es que desaparezca todo aquello que nos diferencia, ¿no? Todo aquello que pueda constituir lo otro, lo diferente. La idea es que desaparezca, ¿no? Y entonces, no se toma en consideración eso. ¿Mm? Bueno. Y entonces se genera una sociedad en la que tenemos sujetos que pueden formar parte de una comunidad, pero que no pueden actuar, ¿no? Según las creencias y las prácticas que dentro de esa comunidad se ha cultivado, se ha institucionalizado con el curso del tiempo, ¿no? Sino más bien se le niega. Además, en algunos casos se trata a los individuos que se comportan según las creencias que dentro de su comunidad se tienen, se les trata como bárbaros, ¿no? Y se aprovecha eso para ejercer dominio sobre ellos. Entonces, claro, los comunitaristas lo que hacen es, eh, digamos, cambiar esto, ¿no? O tratar de cambiarlo. O sea, tienen que ser reconocidas las diferencias. Y reconocer las diferencias es incorporarlas a esa comunidad nacional, a esa comunidad que el Estado-Nación se supone quiere gestar, tiene que ser incorporada. Y incorporarlas quiere decir tiene que respetarse, respetar sus creencias, respetar sus instituciones, respetar su manera de ver el mundo, ¿no? Ser tolerante, ¿no? Y establecer algunas garantías que permitan que puedan ejercer, ¿no? Las creencias que tienen, eh, sin que esto suponga represión o o una suerte de violentamiento de ellos, ¿no? Y hay que recordar que nuestras identidades se construyen en la comunidad, ¿no? Y en la relación que nuestras comunidades tienen con otros y en las maneras en que las comunidades se reconocen unas a otras.
Y entonces, claro, lo que plantea el comunitarismo es, volviendo a la idea de contrato, ¿no? Es, tenemos que rehacer el contrato, tenemos que rehacerlo, porque el que está en curso no se elaboró reconociendo la diferencia, sino más bien negándola y tratando de homogeneizar a todos y asumiendo que hay una cultura, la cultura occidental, que es la cultura universal, la cultura civilizada, la cultura racional, ¿no? La que es la verdadera cultura, ¿no? O aquella que resulta de hombres verdaderamente civilizados, racionales, etcétera, ¿no? Frente a las cuales lo otro más bien termina siendo identificado con lo irracional, con lo bárbaro, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Rehagamos el contrato. Claro, en el caso de ellos no están planteando algo así como una revolución, ¿no? Pero sí están planteando la necesidad de, digamos, rehacer el contrato, sin negarlo totalmente, pero rehacerlo, para poder incorporar estas, en el contrato, cláusulas, normas, que hagan posible, pues, que esta diversidad presente en nuestras comunidades, ¿no? Sean reconocidas y den más bien lugar a la constitución de una comunidad ah, en el que la multiculturalidad, ¿no? No sea reprimida, sino sea más bien valorada. Y donde las personas diferentes, ¿no? Puedan ser, pues, eh, visibilizadas y reconocidas, ¿no? Porque, claro, hay términos que uno utiliza a veces y que puede resultar no muy claros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diferencia fue invisibilizada. Claro, fue invisibilizada en el sentido de, no es que no estaba allí, es que se trataba de buscar la manera de que no se manifieste, no se, su presencia no sea reconocible de alguna manera. Sí, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, en el Perú hasta no hace mucho, considerando toda la historia del Perú, claro está, ¿no? Pero hasta no hace mucho en el Perú el idioma oficial era el castellano. ¿Y qué pasaba con los demás idiomas? Y si yo obligo a todos a hablar el castellano, ¿qué va a pasar con los demás idiomas? ¿Y qué va a pasar con las culturas que están asociadas a esos idiomas? Con las historias que están asociadas a esas comunidades. Ujú. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué recoge la memoria histórica nuestra de esas comunidades? ¿No? ¿Y cuál es la relación que establecemos con ellas si no las reconocemos, si las mantenemos invisibilizadas? Entonces, claro, esta idea de invisibilización es una idea muy potente, ¿no? Tiene una carga muy importante en, en- en todos los niveles, ¿no? Es negar una realidad, es negar valores, normas, ¿no? Es negar el conocimiento que en esas comunidades hay, ¿no? Es decir, esta idea de, o esta manera en la que se buscaba homogeneizar invisibilizando,
¿no? A las demás comunidades ha supuesto eso, ¿no? Em, digamos, negar esa realidad diversa, negar las diversas maneras de conocer que existen y donde esas comunidades son, ¿no? Espacios de conocimiento, de producción de conocimiento que no se han querido reconocer y valores, ¿no? Hoy, eh, a raíz del avance que ha habido, ¿no? En relación a las políticas impulsadas por el multiculturalismo, la interculturalidad, ¿no? Por esas políticas de reconocimiento de lo diverso, etcétera, hoy comienzan a ser valorados, por ejemplo, ciertos valores que provienen de estas culturas y desde los cuales es posible pensar una comunidad humana superando las crisis que hoy tenemos, ¿no? Porque aportan valores que permiten repensar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los otros hombres, etcétera, ¿no? De ahí la importancia. Y claro, en los últimos tiempos, a pesar que no se le llame así, pero han habido, si no revoluciones, sí han habido cambios que se han ido operando en la sociedad, ¿no? Eh, que no son todavía los profundos, por lo menos no tantos como para pensar en algo así como una revolución, pero sí cambios que van dando cuenta de que es posible pensar en una sociedad diferente, ¿no? Eh, si asumimos esa diversidad, si asumimos los valores que a partir del reconocimiento de la diversidad se están haciendo ahora manifiestos, ¿no? Y están siendo sopesados, valorados, etcétera, ¿no? Entonces, el comunitarismo, en ese sentido, pues es esa corriente filosófico-política que centra su atención en esto, ¿no? En la diversidad cultural, en, y en la necesidad que hay al reconocimiento de esa diversidad en nuestras sociedades y a la incorporación de políticas que permitan que un efectivo reconocimiento de esa diversidad, ¿verdad? Y claro, hay quienes hacen una distinción, yo mismo también la hago, entre multiculturalidad e interculturalidad, porque claro, al final de cuentas, esa diversidad es una diversidad que está actuando, ¿no? Y está generando cambios. Y donde no se trata de cambios que buscan reafirmar necesariamente eh, lógicas identitarias del pasado, sino que lógicas identitarias que se han ido recreando a partir de la interacción con las otras culturas, ¿no? Y que van generando modos de vivir, modos de ser que no son reductibles necesariamente ni a la cultura occidental, pero que tampoco son reductibles a una cultura anterior, ¿no? O a las culturas que están entre nosotros, ¿no? Sino más bien que a partir del diálogo abren posibilidades de pensar el mundo y la vida de una manera distinta, en algunos casos radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, claro, esta corriente que podríamos decir es de las que están presentadas en el material que ustedes tienen, la más reciente, ¿no? Digamos, está teniendo una incidencia muy importante, ¿no? Aparece en el mundo anglosajón, sobre todo ahí tiene mucha fuerza, ¿no? En un comienzo, Canadá,
en los propios Estados Unidos, México, y luego ha ido cobrando fuerza ya la interculturalidad, que también es una perspectiva ético-política, pero que ya no ha sido incorporada en el documento que ustedes tienen, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito para fijar cositas así rápidas, ¿no? Primero, ¿no? O sea, entonces, el material está centrado en lo fundamental en corrientes políticas contemporáneas, ¿no? Modernos contemporáneas, más contemporáneas probablemente que modernas, ¿no? Y ahí centra sobre todo o puede ayudar a entender todas estas corrientes en el debate mismo que hay entre ellas, cuando uno, por ejemplo, toma la idea de contrato social y ve cómo desde cada una de estas corrientes se va replanteando lo de contrato social, ¿no? Primero es el contrato social, digamos, tal como lo piensa Hobbes, ¿no? Simplemente la idea en el caso de Hobbes son, pues ya hemos dicho, individuos que son autónomos o individuos que se mueven por sus deseos, que pueden entrar a una guerra de todos contra todos y que siendo que se abre eso, la guerra de todos contra todos, se abre también con ello la posibilidad de muerte, ¿no? La del permanente conflicto y competencia, y que esto puede derivar, ¿no? En la muerte. Y entonces para evitar eso, pues el propio contrato supone eso, ¿no? La legitimación del Estado, la emergencia de un árbitro, ¿no? La necesidad de un árbitro. Y eso sería el Estado, ¿no? Ese árbitro que justamente su tarea en lo fundamental consiste en que la posibilidad de muerte se evite, ¿no? Que se puedan llegar a arreglos entre los individuos, no negando sus deseos, sino viabilizándolos de alguna manera, ¿no? Y lo que está detrás de la idea de mercado y de todo esto que escuchamos frecuentemente, ¿no? Y luego vienen estas cosas que van diciendo, pues, John Locke, ¿no? Que es un liberal, ¿no? El Estado tiene que tener límites. Están los derechos naturales, como, a partir de los cuales se puede constituir un contrato que haga posible que, digamos, el Estado, reconociéndole la importancia que pueda tener, ¿no? Sin embargo, tenga también frenos, límites. Por lo tanto, el Estado se fija como un garante más que como un actor, ¿no? Eh, y entonces es un garante. Tiene que garantizar mi libertad, tiene que garantizar mi vida, tiene que garantizar mi propiedad. Viene pues Rousseau, ¿verdad? Que en polémica con Hobbes, pues le va a decir, mira, el contrato del que tú estás hablando da cuenta de la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Pero que los hombres por naturaleza no son egoístas, como piensa Hobbes. En realidad el egoísmo es un resultado de ese contrato que se produce en condiciones que llevan a que un sector de la sociedad domine a otro, y que, pues bueno, había que rehacer ese contrato. Y que ese contrato debería, el nuevo contrato que surja, debería darse en condiciones diferentes a las del anterior, condiciones en las cuales los hombres libremente, ¿no? Puedan eh, establecer un nuevo contrato, ¿no? Y claro,
ese nuevo contrato, si bien es cierto, da lugar a la aparición del Estado, y a diferencia de Hobbes, donde el contrato traslada la soberanía de los contratantes, ¿no?, al Estado, en este caso no. ¿No? El contrato, para Rousseau, el- la soberanía siempre está en el pueblo, en los ciudadanos. Eso no se pierde, ¿sí? Eso no se pierde nunca. Eh, este, y luego vienen ya pues el comunismo, bueno, el anarquismo, que ya hemos dicho, ¿no? Al igual que el comunismo, cuestiona el contrato. Pero en el caso de uno, cuestiona el contrato porque ha dado lugar a este Estado que en realidad termina oprimiendo a los individuos, y el anarquismo lo que persigue es la autonomía radical, ¿no? El individuo debe ser un individuo autónomo y por encima de él no puede ni debe haber algo, no puede haber autoridad, no puede haber un Estado que esté limitándolo, etcétera. Y claro, ahí hay algo que no habíamos mencionado, pero que ahora conviene hacerlo de repente, ¿no? Aprovechando además el tiempo que nos queda. Y es que en el caso del anarquismo, eh, la gran discusión con el anarquismo es, sobre todo de parte de los socialistas y algunos liberales inclusive, ¿no? Es que, claro, el anarquista lo que persigue es la eliminación de la autoridad ya, ¿no? O sea, es eso. Y porque además confía el anarquista en eso que decía Rousseau, ¿no? De que el hombre es solidario por naturaleza, ¿no? De ahí que los anarquistas van a ser partidarios muchos de esto de la autogestión, de la solidaridad, ¿no? De crear mecanismos en los cuales sea la solidaridad la que prime, ¿no? Etcétera. Y luego viene el comunismo, ¿no? Que igual que el anarquismo también persigue la eliminación del Estado, pero en el caso del comunismo, el Estado no va a desaparecer de inmediato, es más, es algo que no se precisa porque la desaparición del Estado, que digamos está vinculada a la desaparición de las clases sociales, no es algo que se pueda predecir, son procesos que pueden durar muchísimo tiempo, pero digamos el comunismo tiene como propósito eso, ¿no? Es decir, ir eliminando las clases sociales y por lo tanto con la eliminación de las clases sociales, el Estado como garante de los intereses de una de las partes en realidad ya pierde lugar, ¿no? De hecho que habrán otras formas de organizarse, eh, pero el propio Marx se niega ya a pensar en esas otras formas porque eso sería adelantar algo que él no tiene forma de realmente poder afirmar, ¿no? En términos de algo que necesariamente tenga que ser de determinado modo. Pero sí, claro, cree que tiene que haber una etapa de transición, a eso es a lo que se ha solido llamar socialismo, como esa etapa de transición, esa etapa que va cambiando las relaciones sociales, ¿no? Eh, pero que esta es una tarea, pues, que no hay, digamos, no se puede establecer un tiempo definido, ¿no? En el que se va a conseguir los resultados que se plantean ahí, ¿no?
pero sí que tiene que ir transformándose esto. Y luego viene ya el comunitarismo, que como hemos dicho, el comunitarismo es interesante porque nos cuestiona el contrato, pero no, y, digamos, con la radicalidad que pues la tiene el comunismo, la tiene el anarquismo, porque en realidad lo que el comunitarismo plantea es reformar el contrato incorporando elementos que permitan o que sea el resultado de reconocimiento de que la sociedad es diversa, reconocimiento de las comunidades y de la posibilidad de que los sujetos que forman parte de esas comunidades puedan vivir siguiendo las creencias de esas comunidades y no estar sometiéndolos a que desarrollen sus vidas sobre la base de un conjunto de creencias, prácticas, que en realidad provienen de otra cultura, no la de ellos, ¿no? Eh, y frente a lo cual se plantea el problema del sentido de la vida, ¿no? Yo creo que hay alguna gente que no entiende muchas veces eso, ¿no? Que cuando uno quiere que sujetos con determinada cultura dejen de actuar siguiendo a ella, a esa cultura y más bien se sometan a otra cultura, en realidad lo que lo están conminando es a vivir una vida sin sentido, porque al final de cuentas el sentido de nuestra vida es algo que se construye en relación con una comunidad determinada, con nuestra comunidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que las culturas no cambien, pero no podemos pensar en que el cambio suponga ahí adquirir una cultura de una manera violenta o a través de una violencia como es la que muchas veces el Estado ejerce sobre las comunidades, ¿no? A partir de lo cual se busca afirmar una sola cultura y homogenizar a todos en ella, ¿no? Bueno, eso es lo que está detrás, digamos, me parece, del texto que ustedes tienen ahí y que puede ayudarles a afrontar ese texto, ¿no? Afrontar ese texto y ya pues pueden conversar con sus profesores en relación a algunas de las cosas que hemos, que hemos señalado. Una de las eh, corrientes que no hemos mencionado, no lo he mencionado deliberadamente, no porque no crea que sea importante, sino porque en la lógica que estoy presentando las cosas, todo como que no, no calzaría muy exactamente, es lo que tiene que ver con el republicanismo, ¿no? Y además ahí habría que tener mucho cuidado con varias cositas, ¿no? ¿Qué cosa es esto del republicanismo, ¿no? Que además es con lo que se comienza el texto que ustedes tienen, ¿no? Bueno, vamos a contestarla a partir de algunas cosas que estaba buscando, ¿sí? Primero, ¿no? Cuando hablamos del republicanismo, de lo que estamos hablando es de una corriente de la filosofía política, ¿sí? Eh, del pensamiento político que ha ganado pues relevancia en la filosofía política contemporánea, ¿no? Y se centra en algunos aspectos que abordan la organización y el funcionamiento de la sociedad.
Una de las cosas que aborda el republicanismo es la relación libertad y dominación, ¿no? Libertad como no dominación, ¿sí? Y una de las ideas centrales del republicanismo es que la libertad verdadera no solo implica la ausencia de interferencia externa, como en el caso del liberalismo clásico, sino también la ausencia de dominación por parte de otros individuos o instituciones. Esto significa que las personas deben tener la capacidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas y que no deben estar sujetas a relaciones de poder injusta o coercitiva, ¿no? Otra, otro tema también importante en el republicanismo es la participación activa y, y la virtud republicana, ¿no? Y para el republicanismo tiene que haber participación activa, ¿no? La ciudadanía se plantea en términos de una ciudadanía activa. Si tuviéramos que decir algo respecto a lo que ocurre, por ejemplo, entre nosotros, es que ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Nuestra ciudadanía no es una ciudadanía activa, ¿no? Elegimos, por ejemplo, representantes y prácticamente en muchos casos a eso parece que se quiere reducir nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? Es más, los propios elegidos, por ejemplo, los congresistas, asumen eso, ¿no? Que no sé si ustedes han escuchado, sobre todo a muchos de los congresistas actuales, ¿no? Prácticamente como que nosotros los hemos elegido y al elegirlos le hemos dado el derecho a decidir lo que le da la gana y en el sentido que le da la gana, ¿no? Y donde, mm, digamos, la posibilidad de cambiar eso para ellos pasa pues por esperarse a la siguiente elección, ¿no? Bueno, pero hay pues en el caso del republicanismo algo así como una ciudadanía activa, ¿no? Ahí está, ah, digamos, se le otorga mucha importancia a esto. Un compromiso con el bien común, esta es otra cosa que nosotros como que no le damos mucha importancia, ¿no? El bien común, ¿sí? Eh, y ahí hay que distinguir, ¿no? Entre bien, el bien que perseguimos de manera particular y los bienes que deberíamos proteger, desarrollar, ¿no? Porque en realidad son los que permiten que la comunidad en su conjunto pueda funcionar, pueda garantizar bienestar para todos, etcétera. No es como, digamos, hay veces la gente no entiende que hay en el terreno, por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no? Que la educación es un bien y es un bien común, ¿sí? Lo cual implica qué cosa, que se tiene que garantizar que haya acceso, por ejemplo, de todos a la educación, ¿sí? Que esto no es un asunto que se remita única y exclusivamente a lo particular, ¿sí? Bueno, pero hay pues lo que podríamos denominar el bien común, ¿no? Promueve la idea de que los ciudadanos deben cultivar virtudes cívicas como la responsabilidad, la solidaridad y el sentido de justicia para contribuir positivamente al funcionamiento democrático de la sociedad. El republicanismo
aboga pues por una república bien gobernada donde el poder se distribuye de manera equitativa y se establecen controles efectivos sobre aquellos que ejercen la autoridad política. Ahí hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, distribuir el poder supone pues que eh, partimos de la idea de que no debe concentrarse el poder, porque eso genera inevitablemente eh, dominio al interior de la sociedad y relaciones de dominio cuando de lo que se trata es de esa concentración de poder por ejemplo, algunos estados, ¿no? Respecto a otros. Por ejemplo, hasta dónde nosotros somos libres, ¿se acuerdan ustedes? Somos libres, independientes, por la voluntad general de los pueblos, ¿no? Bueno, hasta dónde somos libres, ¿no? Hasta dónde podemos tomar decisiones mirando a la comunidad política peruana, ¿no? Sin que eso suponga que otros estados, mirando a nuestras decisiones, pretendan limitarla. Y la limitan, ¿no? La limitan. ¿Mm? Eh, bueno, y entonces se trata de eso, ¿no? Ya hemos dicho, en el republicanismo la idea es que no haya ni dominio interno de unos ciudadanos sobre otros, ni dominio en nuestras relaciones internacionales, ¿no? De una comunidad política a otra, de un país a otro, de un estado-nación a otro, ¿no? Y entonces la idea es que no hayan estas concentraciones de poder que terminan produciendo a veces gobiernos que o bien son pues autocráticos se dice porque claro, una persona o un grupo de personas al final terminan concentrando el poder y usando ese poder, usando esa capacidad para ejercer dominio sobre otros, ¿no? Esa capacidad de influenciar sobre el conjunto de la sociedad la terminan usando para ejercer dominio sobre otras, ¿no? Establecer relaciones de dominación y exclusión. Sí, y claro, surge, o digamos, la importancia del republicanismo podemos determinarla mejor si situamos al republicanismo en el contexto de el tipo de sociedad que se ha venido generando, que es una sociedad donde hay un individualismo excesivo, ¿no? La sociedad en la que hoy nosotros vivimos es la de un eh, individualismo hedonista radical, ¿no? Donde cada uno, ¿verdad?, se comporta como un sujeto prácticamente aislado de los demás y solo velando por sus intereses, ¿no? Sin percatarse que las posibilidades que tiene para vivir mejor pasan necesariamente porque o sea, porque nos valoremos el bien común, ¿sí? Pero bueno, hay pues esto, ¿no? Un individualismo excesivo que está deteriorando la comunidad política en la que nos encontramos. Tiene que haber un marco ético y político, tanto para el ejercicio del poder como para evaluar ese ejercicio del poder, ¿no? Eh, bueno, y ahí un par de detalles nada más ya para terminar ahora sí. En el material que ustedes tienen, claro, se coloca, entre otros, no es el único, pero se coloca a Platón como republicano, ¿no? Y a Maquiavelo como republicano.
Claro, en un sentido bastante amplio se puede decir que los dos son republicanos, ¿no? Pero para, digamos, tener cuidado, porque ustedes tienen literatura que deberían leer eh, cuando aborden estos problemas, hay determinadas literaturas en que a Platón no lo considerarían republicano. El hecho de que su libro se llame La República y el hecho de que todo el libro esté dedicado a diseñar algo así como un modelo de ciudad, ¿no? Y donde juega un papel muy importante, ¿no? El bien común no quiere decir que se pueda considerarlo como republicano necesariamente. Por eso se está dando un sentido muy amplio de republicanismo y sólo así podría considerarse a Platón dentro del republicanismo. Lo mismo vale para Maquiavelo, ¿no? Donde sí es cierto que hay ciertos planteamientos que pueden considerarse en el marco del republicanismo, pero no hay que olvidar, sobre todo en el texto del Príncipe, que en realidad lo que él está haciendo en el Príncipe, por ejemplo, es más, pues, establecer reglas, ¿no? Consejos, para una cosa muy concreta, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para acceder al poder y qué se tiene que hacer para mantenerse en el poder? Y muchas de las cosas y de los consejos que ahí se dan son contrarios a algunos postulados republicanos, ¿no? A las virtudes ciudadanas, son muy cuestionables si tomamos en consideración algunas cosas que se afirman como elementos claves del republicanismo. Entonces ahí hay que manejar un sentido amplio de lo que es el republicanismo, porque sólo así podemos tener pues a estos dos personajes situados dentro del marco del republicanismo, ¿no? Bueno, nada más, cuídense mucho, nos vemos la sesión que viene y espero que lo dicho les sirva, ¿no? Gracias.